que nos vamos a referir es a través de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual simplemente es un término que nosotros estamos usando hoy en día, que también la Biblia lo menciona y que habla de la incapacidad de poder ver o sentir o percibir cosas naturales o espirituales a nuestro alrededor. Cuando nosotros conocemos sobre la ceguera espiritual, nos tenemos que dar cuenta de un punto importante, de cuánto tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo. El conocer a nuestro Señor Jesucristo no es solamente a través de las Escrituras, no es a través tampoco de los textos bíblicos o de cada película bíblica o otra vez de una prédica que usted puede escuchar en línea. No se conoce solamente así a nuestro Señor. Usted tiene que tener una relación personal con Él a través de la presencia del Espíritu Santo como el Consolador y el Paracleto que fue dejado por Él mismo aquí en la tierra. De esa relación va a depender del poder, la manifestación y, escúcheme bien, también el nivel de fe que usted tenga en esta tierra. ¿Por qué? Porque la relación que usted tiene con alguien es lo que condiciona, ¿cierto?, el cariño, el amor, aún la unidad y la comunión entre dos personas. Eso quiere decir que entre usted y yo, o nosotros y la iglesia con nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener que tener una comunión, una koinonía, como dicen los términos griegos, ¿cierto? Así, una comunión íntima con nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Eso va a depender de la relación que usted tenga y la comunión que usted tenga con el Espíritu Santo de Dios en la tierra. El Espíritu Santo fue dejado para usted y para mí y para toda la humanidad. Para todos aquellos que creen en el nombre de Jesucristo, para todos aquellos que de alguna forma quieren entrar en una dinámica mayor. Es decir, la comunión que usted tenga con el Espíritu Santo va a depender también del nivel que usted alcance en esta tierra para tener comunión con el Salvador. Así que desde ya también sabemos que en el libro de San Juan capítulo 17 nos habla algo importante, que son puntos importantes donde dice que conocer a Jesucristo, ¿cierto?, es conocer la vida eterna. Es decir, si no conocemos a Jesucristo, no tenemos vida eterna. Para que usted tenga vida eterna, simplemente usted tiene que entrar en una comunión con el Salvador, con el Mesías, con el que dio su sangre poderosa en la cruz del Calvario. Cuando usted comienza desde esa base, desde ese punto de fe, entonces inmediatamente podemos nosotros hacer resistencia a nuestro alrededor ante cualquier cosa que el diablo esté lanzando contra la iglesia. Y escúcheme, nuestro archienemigo Satanás, el diablo, o como usted quiera llamarlo, ¿cierto?, o el ángel caído, Lucifer, bueno, este personaje que sabemos que antiguamente fue un querubín que estuvo sirviendo en las cortes celestiales, hoy en día está en medio de las tinieblas por la desobediencia y la rebelión. Muchas veces la desobediencia y la rebelión que este espíritu trae a la tierra a través de sus huestes de maldad y las puertas de entrada y las puertas y los derechos legales que de alguna forma ha ganado en la tierra, escúcheme bien, ha traído ceguera espiritual. Esta ceguera lo podemos decir como también una confusión en nuestros sentidos naturales y espirituales, donde la persona ya no tiene la capacidad de poder saborear o también distinguir entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es clave. La iglesia, escúcheme, tiene que tener un discernimiento que sea agudo, prácticamente como un filtro. Esto nos va a permitir saber, conocer lo bueno y lo malo. Usted puede tener un nivel de discernimiento, pero es probable que no se dé cuenta hasta qué punto usted tiene o hasta qué grado o altura su discernimiento puede darse cuenta de las cosas que usted está viviendo a su alrededor. Es decir, nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Usted y yo, como personas adultas, como hijos de Dios en la tierra, sabemos lo bueno y lo malo. ¿Qué quiere decir eso? Que sabemos las cosas que son negativas, como también las cosas que son buenas, pero detrás de eso hay niveles. Escúcheme bien, usted puede saber lo bueno y lo malo de las cosas más evidentes, de las cosas que se saben que son malas y de las cosas que sabe usted que son buenas, pero quiero decirle algo, hay un ataque que es mucho más sutil que eso. Hay un ámbito mucho más sutil que eso, un ámbito que es mucho más, escúcheme, más profundo que eso. Y eso, sígame en esto, querida iglesia, cuando nosotros estamos hablando de un nivel mayor de profundidad, entonces nos estamos dando cuenta que discernir lo malo y lo bueno va a depender del nivel de discernimiento que usted tenga. Es aquí donde entra la maldad, donde entra la oscuridad y las tinieblas. ¿Para qué? Para traer la ceguera espiritual. La ceguera espiritual simplemente es una ceguera en la que niega de que usted pueda ver mucho más allá de lo natural. Es decir, hay cosas espirituales y cosas que no son tan obvias y cosas que no son tan simples, que están detrás y están trabajando en contra de usted, de su familia o de su fe, y aún le está deteniendo en el propósito de Dios. Es más, son cosas que pueden parecer buenas, pero en el fondo son los que lo detienen. Por eso, querida iglesia, no todo es malo, no todo es bueno, no todo es como parece. Como dice en el dicho, no todo lo que brilla es oro. Por eso, querida iglesia, necesitamos agudizar los sentidos espirituales. Y
para eso vamos a hablar lo que es ceguera. Ceguera, vamos a dar un término primero, el significado del diccionario, lo que dice ceguera, para que usted tenga una base de lo que significa. Por ejemplo, ceguera es la ausencia de ver y mirar con claridad una cosa o algo o lo que lo rodea. Vuelvo a repetir, ceguera es la ausencia de ver y mirar con claridad. Simplemente significa eso. Ceguera es la ausencia de ver con claridad algo o alguien o todo lo que tenemos alrededor. En términos bíblicos vamos a dar lo que es ceguera. En términos bíblicos, la ceguera es la falta de visión, de discernimiento y de percepción. Vuelvo a repetir, de acuerdo a los términos bíblicos, la palabra ceguera significa falta de visión, falta de discernimiento y falta de percepción. Esta percepción es natural y espiritual. Aquí nosotros sabemos que el discernimiento es el filtro para calificar qué es algo, qué no es algo, y es donde nosotros vemos si es metal, si es oro, si es plata, como también si es madera. Podemos identificar lo que nosotros no podemos percibir a simple vista. Es decir, el discernimiento nos ayuda no solamente a saborear, sino también a discernir cosas más allá de lo natural, más allá de lo espiritual, más allá de lo que usted se imagina. Es decir, es importante que crezcamos en el discernimiento del espíritu. Pero recuerde que también somos gente natural. Estamos conectados a este planeta en no solamente, como dice la Escritura, que somos un espíritu que tiene un alma, pero vive en un cuerpo. Y este cuerpo sí o sí tiene sensaciones. Es decir, usted puede sentir frío, puede sentir calor, puede sentir pena, rabia, molestia o alegría y gozo y fe. Escúcheme bien, a través de estas sensaciones son lo que nosotros llamamos percepción. Cuando usted percibe algo en el mundo natural y espiritual, es porque a usted le está causando alguna inquietud. La percepción es clave. ¿Por qué? Porque mueve los sentidos del hombre o del ser humano para poder percibir qué es lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Y muchos de ustedes, me imagino que en alguna oportunidad han captado algunas situaciones en las cuales usted dice, algo me parece mal, algo tiene un mal sabor, algo tiene así. Yo no sé si usted de alguna forma ha podido vivir eso. Nosotros lo hacemos constantemente porque somos personas que estamos constantemente en la comunión del Espíritu Santo, orando, adorando, intercediendo y haciendo guerra espiritual. Por tanto, sabemos los ambientes y las atmósferas. Cuando usted conoce los ambientes y la atmósfera donde se encuentra, usted sabe inmediatamente cuando algo contrario entra a su órbita, cuando entra a su galaxia, cuando entra a su medio ambiente o atmósfera. Es lo mismo con el universo. Nosotros estamos en un sistema solar, en un sistema, ¿cierto?, en el cual nos regimos por las leyes de la gravedad, pero también, así como los científicos, los astrónomos ven a través de sus telescopios, cuando un meteorito entra a nuestra atmósfera o entra también a nuestro sistema solar, inmediatamente es captado por los radares. Entonces inmediatamente se prenden las alertas. Así también en nuestra vida natural y espiritual tenemos ciertas percepciones que no son solamente sentimentales o emociones, o quedan en emociones fallidas, no, sino simplemente que el discernimiento del espíritu, cuando ya está desarrollado, querida iglesia, nuestra percepción también natural se agudiza, y eso ve inmediatamente qué cosas están entrando a nuestro alrededor. Y eso no es para crear una paranoia, todo lo contrario, iglesia. No tenemos que estar con temores detrás de nuestra espalda, como si algo, cada día, cada esquina nos va a suceder algo. No, 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 no. Usted tiene que saber que cuando tiene una comunión, y esto es lo que dije al principio, cuando usted tiene una comunión, una coinonía junto con el Espíritu Santo para estar con nuestro Señor Jesucristo en un encuentro personal, usted sabe que ya está rodeado de la presencia de Dios. Usted ya sabe que hay un anillo de fuego a su alrededor, una protección, una cobertura de parte del reino de los cielos. Por tanto, no tiene que temer. Dice que nosotros podemos ir confiadamente porque sabemos que el Padre de la Gloria está con usted y conmigo. Entonces, si usted está en obediencia y usted está realmente sujeto a la presencia de Dios, escúcheme bien, el poder del Espíritu Santo lo va a guardar. Así que las percepciones espirituales, como el discernimiento y la percepción natural, cuando nos vemos que de alguna forma algo está amenazando, algún mal sabor se está notando alrededor suyo, usted inmediatamente levanta resistencia. Esa resistencia va a permitir que ciertas cosas ocultas que han atacado a la iglesia por años, por siglos, por milenios, han venido atacando al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia, a la novia, a Israel. ¿Y por qué? Porque el diablo siempre se ha valido de la forma de vivir que tiene la iglesia para poder ver las fallas, para poder ver cualquier puerta de entrada en la que él pueda de alguna forma trabajar en medio sin que se note. Por eso al diablo le encanta pasar desapercibido. El diablo ha aprendido tanta estrategia por estos siglos aquí en la
la tierra, sin contar la eternidad en su desobediencia y rebelión, quiero decirle que también ha aprendido mucho de las mañas del ser humano, ha aprendido mucho de los malos hábitos de los seres humanos, por tanto, se ha camuflado en todo el sistema de vida que tiene el ser humano. Por tanto, muchas de las causas que usted ve a su alrededor pueden ser tan naturales, pero lo que no sabe usted es que el diablo está detrás de ellos. Por eso, podemos ver un ejemplo. La Biblia nos enseña donde Jesús anuncia por tercera vez su muerte, y dice que inmediatamente Pedro, cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro dice que quería reconvenirle y lo saca hacia un lado. Cuando le dice, de cierto os digo que el Hijo del Hombre será entregado en manos de publicanos y pecadores, lo crucificarán, le golpearán y lo matarán. Y es más, al tercer día se levantará de entre los muertos. Entonces, cuando Pedro oye esto, inmediatamente escucha lo que es un susurro. La palabra susurro, y tome atención a esto, la palabra susurro viene de la palabra consejo. Viene de la palabra consejo. La Biblia nos habla en los Salmos, dice que tenemos que estar en el consejo de Dios. Pero también quiero decirle que está el consejo del diablo. La palabra consejo en el término susurro significa que el diablo susurró, aconsejó a Pedro en primera persona, pensando que es su mente, y le reconvino ¿a quién? A Jesús, a decirle: no vayas entonces a Jerusalén si te van a matar, vámonos a Galilea a seguir las cruzadas de milagro. Pero quiero decirle que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante esa situación, ante esa aclamación o esa explicación tan buena, porque era un buen deseo que tenía el corazón de Pedro, pero no estaba bajo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque lo estaba alejando a Jesús del propósito de ir a la cruz del Calvario para morir por nosotros, por la humanidad, y pagar el precio, lo que es la redención de toda la humanidad. Aquí podemos ver la respuesta de Jesús cuando le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres causa de tropiezo. Cuando le dice: apártate de mí, Satanás, allá a Pedro, Pedro se impactó. ¿Por qué le dijo así? Si lo que le estaba diciendo era algo bueno. Por supuesto que era bueno, querida iglesia. Lo que pasa es que el apóstol Pedro simplemente estaba pensando que era él, pero era Satanás el que estaba hablando. ¿Por qué? Porque quería impedir que el Mesías fuera a cumplir un propósito. Así lo hace Satanás. Satanás siempre trabaja en las decisiones de la gente, susurrando al oído, y usted piensa que es usted. Muchos pensamientos, ideas vienen al corazón del hombre, pero es Jesús, escúcheme, el Espíritu Santo es el que pesa los corazones. Tenemos que aprender, iglesia, que usted y yo caminamos en este camino. Es más, el libro de Proverbios, la sabiduría nos dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Es probable que muchos estilos de vida, es más, áreas de la vida de la gente, parece que están bien, parece que van derechos, pero van derechos a un camino de muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Jesús, y aquí quiero explicar y profundizar un poco para que entienda las escrituras en los significados hebreos y también en lo que es la historia original. Cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, la palabra apártate de mí, Satanás, significa sepárate, yo no tengo nada contigo. Aquí es donde el verso dice que el príncipe de este mundo, Satanás, no tiene nada en mí, no tiene parte conmigo. Es decir, apártate, yo no tengo negocio contigo, yo no tengo acuerdo contigo. Pero cuando le dice también Jesús a Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres causa de tropiezo. Aquí entonces profundizamos en un término clave. La palabra tropiezo viene de la palabra y de la raíz hebrea o griega, que también significa carnada o significa cebo, es decir, escandalón. La palabra escandalón es una palabra griega que significa cebo, que significa carnada, es para hacer caer algo. Entonces Israel, supuestamente, en los caminos que tenían los peregrinos cuando estaban en Israel, siempre había como utensilio para todos los viajantes que llegaban a Jerusalén, que venían por los comercios de aquella época. Tenían una vara, una caña muy larga que ellos manejaban no solamente para dirigir los camellos o alguna especie de ganado con la cual llegaban cuando caminaban por los caminos en las tardes, los días o en la noche, sino que simplemente por las noches, se tome atención, así dice la historia, que tenían una pequeña vara donde en la punta colocaban amarrado un pequeño cebo, una carnada, para que mientras caminaban, cierto, por el camino, cuando iban a llegar a alguna ciudad, estos comerciantes colocaban carnada para que alguna bestia o alguna serpiente pudiera caer en la trampa, y así ellos evitar algún peligro de que la serpiente mordiera las patas de los camellos o aquellos burros o con lo que ellos venían, o contra la vida de ellos mismos. De esa forma hacían caer, cierto, a la serpiente o cualquier otro animal que hubiera en el camino, en la oscuridad donde ellos no veían. Por eso dice la escritura en los Salmos, dice que tu palabra es luz a mis pies, para que los pies no tropiecen con nada, o sea, no haya escandalón, no haya una carnada que te haga caer. Entonces
Entonces, vuelvo al origen, al texto. Cuando Jesús le dice, entonces, apártate de mí, Satanás, porque me eres causa de tropiezo, es decir, me eres escandalón, es decir, me estás poniendo una carnada y estás usando como carnada al apóstol Pedro para hacerme caer y desviarme de mi propósito. Eso es lo que quería hacer el diablo. Siempre el diablo está susurrando, siempre el diablo está hablando al oído. Por eso nuestro discernimiento tiene que ser clave. Si no, el diablo va a terminar por colocar una ceguera espiritual en su vida, en la cual usted no se va a dar cuenta nunca de lo que él está trabajando en su vida. El diablo ha estado trabajando en medio de la gente buena, si trabaja en medio de los rebeldes que no se dan cuenta, cuánto más en usted, que usted tiene una percepción quizá liviana y no ha tenido profundidad para poder darse cuenta de lo que está pasando. Y usted después, cuando aprende estos términos y aprende esta dinámica, se da cuenta que por años el diablo quizás ha estado lanzando cosas contra su familia, contra su vida personal, su llamado, y usted ni cuenta se ha dado. Por eso, querida iglesia, necesitamos conocer estos términos, y los profetas estamos listos para poder cortar los velos y toda ceguera espiritual que el diablo ha levantado o los demonios han colocado en su vida. Entonces, cuando tenemos otro ejemplo allá en el Edén, cuando vemos que la serpiente de alguna forma dice, y habló la serpiente, porque la serpiente era más astuta, y habló a Eva. La palabra habló, que significa habló con ella, susurró, es decir, el consejo. Ahí tenemos otro. Así también, como también Abraham en los tiempos bíblicos, cuando él le pidió un hijo, un heredero a nuestro Señor Creador, a Jehová, a Elohim, a Yahweh. Escúcheme, cuando dice la historia que le pide un hijo, inmediatamente dice que vienen los ángeles, y usted ya conoce la historia, ¿no es así? Pero dice que Sara, dice que ella en su mente, en su corazón, decidió darle a Agar, su esclava egipcia, para que de alguna forma Abraham tuviera un encuentro y de ahí saliera un hijo adoptado, cuando ese no era el proyecto original de Dios. El proyecto era que naciera desde el mismo vientre de Sara, naciera el hijo, el heredero, el unigénito, Isaac. Ahí está el consejo, el susurro del enemigo para poder abortar todo lo que era un plan divino de parte de Dios. ¿Cuántas veces usted ha hecho algo, o ha caminado en algo, o ha hecho alguna situación de la cual usted se ha dicho después de eso, dice, ¿para qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Para qué vine? ¿Para qué hice? ¿Para qué obré? ¿Para qué fui allá? Etcétera. Y usted se ha arrepentido. Muchas veces. ¿Por qué? Porque el consejo del enemigo siempre ha estado latente en el oído. Por eso usted y yo, ¿cómo podemos mejorar eso? Simple, a través de la comunión del Espíritu Santo. Tenemos que aprender, escúcheme, a oír la voz del Espíritu Santo de Dios a través de las Escrituras y a través de la oración y la adoración, que es tan importante, querida iglesia. Por eso avancemos en esto. Mire, vuelvo a repetir, en términos bíblicos, la palabra ceguera simplemente, tome atención, significa la falta de visión, la falta de discernimiento y la falta de percepción natural y espiritual de una persona. En medio de esto tenemos un significado claro. Es no darnos cuenta de las cosas naturales y espirituales a nuestro alrededor. Simplemente cuando usted tiene ceguera espiritual, usted no se da cuenta realmente de las cosas que están a su alrededor, de lo que viaja o lo que se mueve en el mundo natural y espiritual. Y con esto, iglesia, no quiero espiritualizar las cosas, todo lo contrario. Estamos hablando de un mundo natural, pero también que hay un amplio conocimiento del mundo sobrenatural. Y eso usted y yo tenemos que conocerlo, sobre todo si usted está caminando en un reino poderoso como el de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que hay un archienemigo que está pronto a ser condenado en el lago de fuego, según las Escrituras de Apocalipsis, y más aún cuando en este fin del siglo, con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, escúcheme, la venida del Señor viene cerca, está cerca para cumplirse las profecías que siguen después de todo lo que estamos viviendo hoy a través de la cuarentena y esta pandemia y todas las leyes nuevas que se han impartido. Así que, iglesia querida, tenemos que tener no solamente los oídos agudos, sino ver claramente y entender lo que el Señor está hablando para este tiempo. La ceguera espiritual ha sido uno de los grandes problemas de la iglesia, y es hora, mire, es ahora en lo que nosotros debemos de saber, qué es lo que se está moviendo más allá. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes problemas de la iglesia. ¿Por qué lo digo así? Porque hay muchas personas que, a pesar de las circunstancias que están viviendo, el diablo de alguna forma ha traído ceguera a través de los problemas y las dificultades. Cada problema, cada crisis, como el temor, el miedo a la muerte, el miedo a los asaltos, el miedo al peligro que hoy día se está viviendo mucha gente. Estamos en los gobiernos que hoy en día están sacando leyes por causa de las pandemias, por causa de las cuarentenas. Han aumentado la delincuencia, los asaltos, el peligro, ha aumentado la muerte, ha
aumentado el peligro, el temor y el miedo. Eso produce que de alguna forma su alma quede fragmentada o quede dañada. Eso pervierte los principios de los sentimientos y las emociones. Siendo usted un hombre, una mujer de fe, usted termina teniendo temor hasta salir de su casa. Usted no puede pensar en eso. ¿Sabía usted que hoy día hay personas jóvenes desde 20 años, 30 años que se sienten con temor y miedo y más enfermos que una persona de 60 años que sin problema sale a la calle a comprar aún hasta el almacén o el pan que tiene ahí lo más cercano a su vida? Hay gente que hoy día tiene más temores que cualquier otra persona, que son más débiles emocionalmente o espiritualmente, si lo podríamos llamar así, ¿cierto? Tienen más temores. ¿Por qué? Es porque el diablo ha logrado dominar su mente y su corazón y ha tomado control de las emociones, y de esa forma ha creado una paranoia, un temor, un miedo, un terror. El espíritu de miedo tiene que sacarlo de su vida. El miedo no puede estar en usted. Si usted tiene prudencia, usted tiene comunión con el Espíritu Santo, déjeme decirle que usted está listo para la victoria. Tiene que derribar las fortalezas del enemigo. Así lo dijo el apóstol Pablo en la iglesia de Corintio. Dijo así, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí son poderosas para destruir fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Sabemos que el diablo vive lanzando dardos, vive lanzando fortalezas a nuestra mente en todo tipo, color, tamaño y forma. Por eso usted y yo tenemos que entrenar nuestra mente, entrenar nuestro corazón, nuestras emociones, y que esta ceguera espiritual salga de una vez. Esas vendas mágicas, esos velos espirituales que están puestos no solamente en los ojos naturales, espirituales y del corazón, que no los deja percibir cuando algo malo está cerca. Así que, querida iglesia, somos los que tenemos un oído agudo. La iglesia de Jesucristo tiene que conocer lo que dice también allá en el libro de Job. Escúcheme, Job capítulo 12, verso 11. Job capítulo 12, verso 11 dice lo siguiente, dice así, dice: el oído distingue las palabras y el paladar degusta las viandas. ¿Qué significa que el oído distingue las palabras y el paladar degusta las viandas? Nos está hablando el salmista de que tenemos que tener un oído más agudo, un oído de un nivel mayor para poder oír cosas detrás de las cosas, es decir, palabras detrás de las palabras. Debemos de escuchar un mensaje poderoso, el nivel de mensaje con revelación incluida. Eso hace que su oído interno, natural y espiritual puedan desarrollarse a tener una agudeza para poder saborear qué es lo que se está oyendo. Segundo, el paladar es cuando habla del alimento, ¿no es así? Por ahí existen en la ciencia o aún en el sistema de alimentos el que cata los alimentos, el catar, el paladar, es decir, prueba los alimentos. Usted sabe cuando es dulce, salado, amargo o cítrico, etcétera. Tome atención, el paladar aquí nos habla de la palabra. Cuando usted escucha o oye o come un alimento sólido de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, usted saborea espiritualmente la revelación. Pero hay también mensajes que lanzan un mensaje subliminal contrario a la voluntad de Dios. Puede hablarse correctamente, puede tener la terminología correcta, puede tener, escúcheme, también los capítulos correctos, pero en esencia algo saborea mal. Por eso tenemos que estar atentos, iglesia, que no tenemos que escuchar cualquier cosa por las redes. Todo el mundo está predicando. Hay gente que está predicando que ni siquiera ha tenido estilo de vida. Hay gente que está predicando lo correcto, pero su vida personal son desordenados. Quieren salir en las redes, quieren hacer cosas, están jugando con el llamado de Dios, están jugando con las cosas del Espíritu. En estos tiempos es fácil perder el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque son personas que quieren solamente hablar de Dios, hablar, impactar a otros, cuando todavía su vida no ha sido impactada por el Rey de Reyes. No han habido cambios reales. Entonces se ha tomado un juego el Evangelio del Reino. Por eso, si bien es cierto, hemos ganado la iglesia de Jesucristo terreno en las redes sociales, déjeme decirle que también el extremo también existe. El extremo de aquellas personas que están hablando cualquier cosa por las redes, solamente un texto bíblico y hacen esto, y la gente, y sobre todo que hay gente que no tiene conocimiento, cae en el juego de eso, cuando son gente que no pueden cargar con una verdad ni una justicia, porque no la llevan a cabo, no están ungidos, no están llamados aún por Dios, no han sido preparados por la mano de Dios. Y con esto quiero colocar el balance, querida iglesia. No estoy diciendo que no se deba hacer, no estoy diciendo que no puedan hacerlo y que todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Claro que sí, todo el mundo tiene derecho a hablar de Dios, escúchame bien, pero cuando ya salimos en las redes y queremos influir en otras personas, entonces ya eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si tu vida cristiana
cristiana, tu vida de búsqueda no es la que corresponde, ni tampoco tienes el llamado y tampoco el sazón, ni tampoco la misión, el propósito por lo cual Dios te llamó y también te envió, ¿cuál es el mensaje que estás dando? Si tú estás hablando algo en las redes porque el Espíritu Santo te entregó algo, recuerde que el que predica en las redes tiene que predicar desde la presencia del Espíritu Santo, no desde el corazón humano, no porque yo quiera ser famoso, no porque yo quiero salir en las redes, porque hay que hablarle a todos, hay que hablar. Y hoy día hay gente irresponsable, pastores y líderes irresponsables que le dicen a sus gente, hagan lo que quieran, vayan, lancen cualquier tema, total, es para el Señor, es para el Señor. Y gente que todavía ni siquiera tiene un estilo de vida realmente santo o realmente apartado. Cuando digo, no estoy hablando de una espiritualidad grande, porque ni nosotros lo hemos logrado. Está bien, iglesia, claro que sí, pero coloquemos el balance. Ni siquiera hay un estilo de vida cristiano en medio de esa gente. Por eso, querida iglesia, tenemos que realmente predicar un evangelio de reino, sin religiosidad, sin términos humanos, ni tampoco con mañas y malos hábitos humanos. ¿Por qué? Porque las redes sociales están expuestas a todo. Usted sabe que el enemigo siempre va a querer vituperiar. Así que, amado hermano, hermana, si todavía Dios nos te está entregando un mensaje, no lo hagas por entusiasmo, no lo hagas por carisma. Todo lo que se hace por carisma, por entusiasmo, prácticamente en vez de traer bendición, trae maldición. Así dice la Escritura, no deis las pelas a los cerdos, no sea que ellos las pisoteen y se vuelvan contra ti. Eso quiere decir que la gente está dispuesta, el diablo está dispuesto a criticar, a juzgar, pero cuando hay autoridad en las redes, cuando hay hombres y mujeres que tienen un mensaje firme, poderoso, de dirección, un mensaje que habla al corazón, un mensaje directo del cielo a través del Espíritu Santo para direccionar la vida de una persona, para liberar a través de las redes, escúchame bien, inmediatamente eso crea un impacto porque el Espíritu Santo lo está dando. Pero hoy día hay gente que todavía no son ni pastores, ni líderes, ni nada, y se levantaron y están en la red hasta liberando, hasta lanzan palabras proféticas cuando todavía usted ni siquiera es profeta. Hay gente hoy día que está lanzando destino y le dice, el Señor me muestra, el Señor, yo siento de Dios y esto, y le dan con todo en las redes, querida iglesia. Por Dios, iglesia, veamos los balances, veamos, por eso se necesita tanta la formación y la educación, y créame, nosotros pasamos por ahí, tenemos 23 años de ministerio, el llamado del Señor está, hay un peso, hay una historia, hay una biografía, hermano, pero hay gente hoy en día que está lanzando lo que sea por las redes sin el previo conocimiento ni voluntad de parte de Dios. Así, querida iglesia, veamos, no escucha cualquiera por las redes. Iglesia querida, no escucha cualquiera por las redes, porque va a escuchar otras cosas, ver otras cosas y no lo que realmente el Padre te está hablando. Y eso, lamentablemente, provoca ceguera espiritual, trae confusión, el discernimiento espiritual prácticamente es dañado. Usted contamina sus dones. ¿Por qué? Porque eso provoca que haya una división. Cuando hay mensajes que están en las redes que no son de parte del Espíritu Santo, ¿sabe lo que se provoca? Se provoca una contaminación en todo lo que es el Evangelio del Reino a través de las redes sociales. Y usted después no va a poder discernir cuál es bueno y cuál es malo. Se va a confundir porque va a haber un profeta, un apóstol que habla una cosa y allá está el hermanito, la hermanita rebelde que no tiene ni siquiera una vida en Cristo, pero quiere salir en las pantallas, ¿cierto? Y hace un programa por ahí en una radio y inmediatamente empieza a lanzar lo que sea. Entonces la gente se confunde, dice, bueno, este hombre dice esto, este apóstol, este profeta dice esto y este otro dice esto otro. Claro, porque el que no tiene experiencia todo lo quiere justificar. Los profetas te hablan de cuidado porque el pecado está a la puerta. Y allá el que no tiene experiencia, salen los programas, sale en la red y dice, no se preocupen, hagan lo que sea, total Dios te ama, no importa el pecado, Dios te salva. ¿Cómo es la cosa? Bueno, dice que nos apartemos del pecado y acá nos dice que lo hagamos nomás, total, Jesús el que salva, Jesús es amor y Jesús es amor. Por Dios, iglesia, tenemos que aprender a discernir qué estás bebiendo, cuál es la copa que estás bebiendo. Es probable que estés bebiendo una agua que nunca Dios te ha dado. Por eso tenemos que beber realmente de los vasos de honra. Así lo dice la Escritura. Allá en el libro de Timoteo, se lo explico, el apóstol Pablo dice así, en una casa grande, haciendo mención de la Jerusalén, el reino de Dios, dice, hay utensilios de madera y de barro, y otros utensilios de ¿qué? De plata y de oro. Los de plata y oro son para usos honrosos, para estar en la mesa del uso honroso para el Señor. Pero los de barro y madera, escúcheme, son para usos viles.
¿Qué significa viles? Usos comunes, usos de aprendizaje. Todavía no puede haber excelencia en esos vasos de barro y de madera. ¿Por qué? Porque la diferencia es esta: el vaso de plata y de oro, siempre forjado con el fuego. Entre más fuego, más refinado queda. Es decir, es formado, educado, entrenado. Es decir, el fuego representa la prueba. Son hombres y mujeres de Dios entrenados por la mano de Dios para que puedan entregar un mensaje poderoso del Espíritu Santo y realmente con dirección de Dios hacia la vida de la gente. Pero un vaso de madera y de barro no puede pasar por el fuego porque se quema, es destruido, es formado por las manos del hombre. Entonces hoy día hay un montón de gente siendo vaso de barro, vaso de madera, hablando cualquier cosa. Y nunca ha dado un alimento sólido, ni siquiera resultado en su vida. Por eso, iglesia, tenga cuidado a esperar que este mensaje realmente entre con la esencia y como una espada de doble filo. Somos profetas, querida iglesia, y vamos a refinar y te vamos a decir lo correcto. No podemos callar. Escúcheme bien, este es el tiempo más importante de la humanidad. Este es el tiempo, la época, la era, el siglo más importante para la iglesia, la novia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí se determina que aunque usted es salvo, que aunque tu nombre está en el libro de la vida, aquí se determina quién se va y quién no se va, iglesia. El Señor viene pronto, así que no podemos jugar con un evangelio barato, un evangelio básico, un evangelio permisivo, un evangelio fácil. ¿Por qué? Porque el evangelio fácil siempre trabaja en las almas mentirosas, la alma que nunca trabajó sus debilidades, nunca trabajó el pecado que estaba en su vida, nunca cambió, nunca hubo transformación. Te hablan de Dios, pero afuera andan haciendo otra cosa. Te hablan de Dios, pero andan después afuera hablando mal de los pastores, de los líderes, hombres y mujeres de Dios. Son gente de doble estándar. Por eso, iglesia, tenga cuidado. El evangelio del reino es uno solo. No tenemos varios conceptos, es uno solo. Y desde ese reino viene el conocimiento total a toda criatura y la iglesia. Por eso Job 12:11 dice: el oído distingue las palabras y el paladar degusta la vianda. Tenemos que aprender a poner un oído bueno y un paladar que sepa saborear lo que usted está escuchando, porque de eso va a depender su crecimiento, su liberación, su camino correcto. Yo necesito y usted necesita ser guiado por el camino correcto, guiado a la eternidad, guiado. Escúcheme bien, cuando una persona no es guiada correctamente, está fuera del camino, está en un desvío. Eso es un espíritu de demora que te puede llevar hasta la perdición, aún teniendo salvación. ¿Por qué? Porque por causa del error, la ceguera espiritual, usted puede perder su salvación. Hay teólogos que dicen que no se pierde. Quiero darle una noticia, ojalá fuese así, pero la Biblia nos enseña que dice que nosotros podemos estar inscritos en el libro de la vida, pero dice allá en Apocalipsis, en las iglesias, el mensaje, cuando dice: si no te restauras, si no vuelves al diseño original, sacaré tu nombre del libro de la vida. Nos sacarán el candelabro. Es más, otro verso nos dice: si eres tibio, si no eres caliente, no eres frío, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y para vomitar algo tiene que estar dentro. Es decir, se puede perder la salvación. El apóstol Pablo hace mención en el libro de los Hebreos que dice que cuidemos nuestra salvación con temor, dice con perseverancia hasta el final de los días. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Mucha gente piensa que ya confesó a Cristo, que Jesús se llevó sus pecados y todo el asunto, y dele chorrón cada fin de semana en fiesta, pero en la semana se golpea el pecho. Hay gente que dice así, que quiere pecar. Ese es un evangelio mentiroso. Ese es para la gente mentirosa, la gente que quiere cambiar superficialmente, pero no ha transformado su corazón. Es más fácil ese evangelio para algunos, escúcheme bien, para algunos realmente que están en condenación. Por eso, iglesia, hay algunos que también están juzgando a través de las redes, están condenando a los apóstoles, a los profetas. Hoy en día se está hablando de nuestro padre espiritual, se está hablando mal del apóstol Guillermo Maldonado, se habla mal de Ana Méndez, se habla mal de la mamá Ana, se habla mal del apóstol, se habla mal de los profetas, de los pastores. Escúcheme bien, iglesia, tenga cuidado a quien usted juzga sin tener el conocimiento. Son hombres y mujeres de Dios que han pagado un precio en la eternidad, han pagado un precio en esta tierra. ¿Quién es usted que todavía no llega a nadie y usted está hablando de gente que no conoce? Así son los evangelios mentirosos, porque el evangelio mentiroso te enseña a no ser como el otro, pero ni ellos cambian. Por eso dice, la escritura dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
Iglesia querida, tenga cuidado. Yo conozco gente que se autodenominaron aquí en Chile apóstoles, se autodenominaron profetas, se autodenominaron pastores, se ungieron como evangelistas en el baño, ahí, sin ninguna comisión, sin ningún envío, sin ninguna comisión ni preparación, ni tampoco los entrenaron. Y este tipo de gente le dice a otros que vayan, levanten videos en la red, hagan lo que sea, total, muestren que están en movimiento. Entonces le dan ánimo a la gente, le emprenden alas cuando todavía es un pichón, es un pajarito que tiene que estar en el nido, siendo educado y formado y alimentado por otro, para que pueda crecer y pueda dar lo mejor de lo mejor para Cristo Jesús. El evangelio, iglesia, no se predica en tontera, no se predica con liviandad. El evangelio del reino se tiene que predicar desde una vida que está apartada de Dios. Por eso, hoy en día, los profetas, las compañías de profetas van a levantarse en el mundo para regular todo este mal entendido que ha venido, confusión y ceguera a la iglesia de Jesucristo. Glorioso, iglesia, perdón, pero ahí se metió la espada. Aleluya, bendito el Rey. Para muchos, escúcheme bien, para muchos este tipo de mensaje, aún mi persona como profeta, según el evangelio de ellos, yo no califico para salvación. Por eso hay gente que aplica ciertas leyes, escúcheme, que son para el enemigo. Hay gente que sabe de guerra espiritual, pero porque lo aprendió en el Google, en el YouTube. Nunca Dios le ha revelado una guerra espiritual y lo aprenden de otro y empiezan de alguna forma a sacar ramificaciones, mezclas de donde no sé, y el diablo los engaña. Y esa misma guerra espiritual la usan en contra de los santos, en contra de la iglesia. Usan términos de guerra espiritual que es para los demonios, lo usa contra usted, contra mí. Es decir, el evangelio de esa gente nosotros no calificamos. Es más, nosotros nos vamos al infierno según sus términos. Cuando Dios dice que no ha venido a nadie a echar al infierno, Jesús dijo vino a restaurar, a salvar al perdido y al que está en error. Dice empújalo a entrar, empieza, repréndelo. Dice repréndelo para que aprenda a comportarse delante de la presencia de Dios. Lamentablemente hay gente que predica un evangelio liviano, un evangelio que es sentimental, emocional, medio romántico, iglesia. No sé si usted está de acuerdo o no, pero quiero decirle que me siga en esto. El Señor ya no quiere un evangelio fácil, un evangelio religioso, un evangelio en que todo usted se lo permiten. No es así. Si no tenemos el estándar bíblico que las Escrituras nos enseña, prácticamente no calificamos, iglesia, por lo más bueno que usted sea. Entonces, iglesia, necesitamos ser como Cristo. Así lo habla el libro de los Efesios. Dice que tenemos que llegar a la estatura, a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la medida del varón perfecto. Tenemos que llegar. Se puede. Por eso Jesús vino a la tierra, se despojó de todo el poder y toda su divinidad y vino a vivir como los hombres, como usted y yo. Y Él lo logró. Si Él lo logró, usted y yo también. Y para eso tenemos al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude. No somos perfectos, pero con Cristo vamos a la perfección. Iglesia querida, este es el tiempo de la verdad. Este es el tiempo de sacar la ceguera. Todas esas vendas que están en tus ojos tienen que cortarse. En esta mañana, en el nombre de Jesucristo, suelto una palabra de destrucción contra todo espíritu inmundo de ceguera espiritual. Toda ceguera, toda obra de maldad, todo velo mágico, todo espíritu de error, toda falsa profecía, todo espíritu de error, todo falso profeta, toda profecía falsa, escúchame, caen al piso y declaramos que el fuego del Espíritu Santo comienza a enviar palabras de transformación, palabras de poder, palabras de autoridad, palabras que dirigen el cuerpo de Cristo en la tierra. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Así que, querida iglesia, tenemos que estar listos para esto. Bendito el Rey. Santo es el nombre de Jesús. Así que entonces la ceguera espiritual ha sido uno de los grandes problemas de la iglesia. Mire, la ceguera espiritual no solo afecta lo que vemos, escúcheme, también afecta a lo que está en el mundo espiritual. Las cosas naturales y espirituales son afectadas por esta ceguera. Por ejemplo, el diablo constantemente traerá ataque y confusión a nuestros sentidos espirituales. Eso está en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, iglesia. Mire, escúcheme bien. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 dice así, se lo cito: el Dios de este siglo les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio, la cual es la imagen de Dios. Toma atención, iglesia, ¿qué nos está diciendo? Que el Dios de este siglo, con D pequeña, se refiere a Satanás, el diablo, nuestro archienemigo. Simple, el Satanás, el diablo, inmediatamente dice que trae, ¿qué? Ceguera.
Dice: el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio del reino de Dios. Por eso, iglesia querida, el diablo lo que trae es ceguera a nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que hace? Obstruye el entendimiento para que usted no vea claro. Por eso hay que sacar los velos. Reprendan esta misma mañana todos los velos mágicos, todos los velos de dificultad, todos los velos de maldad, todos los velos de competencia, escúchame, de falsedad, de situaciones, temores, causas, crisis que usted está teniendo, temores, la depresión, la pena, la tristeza, la soledad, de alguna forma enceguecen el entendimiento de la persona para no recibir y desconfiar de la salvación y de la fe que Jesucristo tiene. A muchos creyentes que todavía piensan que el Señor no está cerca de ellos, cuando la Biblia nos dice que Él está cerca, más cerca de lo que usted piensa. Por algo dejó el Espíritu Santo de Dios. Lo único que te puede alejar del Señor, y ni aún así, es el pecado. Por eso está el Espíritu Santo rodeándote, buscando que usted cambie. Bendito el Señor. Entonces, según 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, dice: el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio de Dios, la cual es la imagen de Dios. Tome atención. Eso significa que la incredulidad es una de las áreas con más ceguera en una persona. La incredulidad es una de las áreas con más ceguera en una persona. Tome atención. La ceguera afecta seriamente los sentidos naturales y espirituales. En el libro de Romanos capítulo 12, verso 12, el apóstol Pablo hizo mención de esto, iglesia. Dice: hijitos míos, no se conformen a este siglo, sino que renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, usted y yo no podemos saber cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida, sobre su vida, si yo no tengo una renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué es la renovación? Simple, para que los velos no se mantengan firmes en su vida. Toda ceguera, todo velo, cada vez que usted se renueva, van saliendo. Es decir, cualquier conocimiento antiguo, añejo, o cualquier norma, mal hábito o maña que usted no se dio cuenta que está en su vida, bueno, por la renovación estos van saliendo constantemente. Por eso tenemos que renovarnos. Una mente renovada nunca escuchará bien la voz de Dios. Nunca. Entonces, solamente un entendido puede saber la voluntad de Dios agradable y perfecta para su vida. Escúcheme, la ceguera espiritual se produce por las siguientes causas. Vamos rápido en esto. La ceguera espiritual se produce por las siguientes causas. Número 1, por la carnalidad. La carnalidad, iglesia, no solamente carnalidad es pecado, carnalidad es falta, escúchame, de desarrollo interno en sus emociones, interno, desarrollo mental, espiritual, emocional, sentimental. Esta carnalidad, ¿qué es lo que pasa? Que la persona carnal nunca oirá de forma correcta a Dios. Una persona carnal jamás oirá en forma correcta los principios de Dios. Segundo, una persona carnal nunca verá al diablo. Escúcheme, nunca, una persona carnal nunca ve al diablo hacer las cosas. Es más, la justifica lo malo. Una persona carnal jamás ve al diablo haciendo algo malo. La gente carnal dice: no, pero ¿cómo tan malo esto? No creo que sea tan malo. Y se vuelve permisivo, se vuelve tolerante. ¿Y qué dice la Escritura en el libro de Apocalipsis? Capítulo 2, verso 20 en adelante. Dice: pero tengo una cosa contra ti, que toleras. La tolerancia es pecado, iglesia. Cuando dejas pasar por alto, todo lo que tú dejas pasar por alto, mañana será una gran muralla que no podrás derribar. Todos los asuntos que no se regulen hoy, mañana será una gran montaña que no vas a poder remover. Por eso, escucha, mi iglesia, la destrucción en una persona, en una iglesia, un ministerio, la destrucción en la acumulación de cosas que nunca se regularon. Por eso hoy el Señor trae profecía, trae profetas para regular cosas. No pretendas pasar por alto, no pretendas pasar desapercibido a la instrucción, el entrenamiento de Dios, iglesia. Si hay siervos de Dios, hombres y líderes que están siendo entrenados, no pretendas tener conocimiento más allá de lo que realmente necesitas. ¿Por qué? Porque es probable que tengas conocimiento, pero no formación de tu alma, de tu carácter, de tu sentimiento. Puedes saber conocimiento, puedes saber Biblia, pero eres totalmente un inmaduro, una inmadura, comportarte como un niño lleno de mañas, caprichoso, caprichosa, haciendo las cosas a tu parecer. No puedes funcionar en dos mundos. Eso sale en las películas fantásticas de Avatar, de la Guerra de las Galaxias, donde las personas trabajan en dos mundos.
No, aquí es uno solo, es el reino de Dios, iglesia. Por eso no pretendas ser mayor cuando eres un nene todavía. La iglesia lo dice, así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 verso 1. Dice que les traía vianda, les traía un alimento sólido, un alimento preparado, un alimento que saque de una condición menor y te lleve a la persona a un nivel mayor. Pero dice que el apóstol Pablo no pudo entregar ese mensaje, esa revelación, esa instrucción, esa formación a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque vio que eran niños todavía. Dice que había niñez todavía, niñez espiritual, niñez emocional. ¿Y cómo se dio cuenta? Dice que inmediatamente andaban como hombres, andaban como adultos, como grandes estudiosos, pero por dentro estaban llenos de envidia, de celo, rivalidades, competencia, inmadurez, mañas, malos hábitos, caprichos. Ellos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, no, yo soy del apóstol Pablo. Oye, algunos dicen, hoy día están dividiendo, no, yo soy del apóstol Guillermo, yo soy de Benigín, no, yo soy de Ronnie Chávez, no, yo soy, ya, déjese de niñerías, iglesia. El único cabeza de todo es Jesucristo. Somos vasos de honra en sus manos. El reino de Dios es uno solo, el Dios Padre es uno solo, Jesús es uno solo y el Espíritu Santo es uno solo, iglesia. Por eso Dios está enviando profetas en este tiempo para refinarte, para empujarte a tu destino, para focalizar y arreglar tu altar, para que el cielo se abra y baje el fuego del Espíritu Santo y queme toda carnalidad. Por eso la ceguera espiritual se produce por uno de los factores, carnalidad. Una persona carnal jamás verá las cosas del Espíritu de Dios. Una persona carnal jamás verá las cosas del Espíritu de Dios. Todo lo va a ver normal, todo lo va a ver como si nada. ¿Por qué? Porque está ciego. No percibe más. Así dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice, el hombre natural no percibe, el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente y no carnalmente, iglesia. Necesitamos sacar la ceguera espiritual de la iglesia. Saca los velos. Si hay velos todavía en ti, sácalos. Y si no te das cuenta, comienza a orar en esta hora. Levanta palabra profética donde estás tú. Ahí donde estás tú en tu casa, ahí en línea. Dile, Señor, yo ahora renuncio a todo velo mágico, a toda venda, a todo lo que no me deja ver. Yo cancelo toda ceguera espiritual. Abre mis ojos del espíritu. Sean sensibles mis ojos del alma, mis ojos del espíritu, mis ojos naturales, mis sentidos espirituales sean abiertos, sean activados. Hazme sensible, agudiza mis sentidos naturales y espirituales, Señor, en el nombre de Jesucristo. Decláralo en este día. Bendito el Rey. Segundo punto importante, voy a terminar, iglesia. El pecado ciega el entendimiento. El pecado también trae oscuridad, trae tiniebla. Recuerde que la palabra pecado significa caída, significa errar en el blanco. Entonces, cuando una persona está con pecado, no va a poder ver bien las cosas. Es más, va a comenzar a tolerar lo malo. Piensa que es bueno. Así dice la Escritura, ay de al que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Y hoy día estamos viendo cristianos que alaban, aplauden lo malo. ¿Cómo es eso, iglesia? Por eso le hablé, porque en línea hay muchas personas que todavía no tienen formación, ni enseñanza, ni carácter, ni nada. Y están lanzando programas proféticos, apostólicos, de dirección a la gente, declaran sanidad. Y ahí llega el carnal y dice, ay, pero algo bueno están haciendo. Por lo menos algo bueno, sí, pero parece bueno. Pero por detrás está el diablo. ¿Por qué? Porque está tolerando. No puedes, escúchame, no puedes decirle a la gente que tienes una espada en la mano cuando lo que tienes es un alfiler. Bendito el Rey. Recuerde, una persona que no tiene el peso, no tiene la formación para predicar un mensaje de dirección a la humanidad. Escúchame, mira su estilo de vida primero. Su estilo de vida, su cambio. ¿Dónde está el fruto? Hoy día es más fácil mire, hoy día Jesús lo dijo, nuestro Señor, el árbol se conoce por el fruto. No te pongas a mirar fruto. Escúchame, añejo. Mira el fruto correcto, el árbol que tiene fruto correcto. No te pongas a mirar árboles en pleno retoño, apenas sale de la tierra y usted ya quiere comer de eso. Todavía ni fruto tiene para darte. Iglesia querida, este es el tiempo de reaccionar. El pecado, escúchame, no nos permite mirar, ni escuchar, ni ver en el Espíritu de Dios. En el libro de Mateo capítulo 13, verso, mire, 13 al 15, mire lo que dice el Señor. Se lo voy a dar, iglesia. No, esto se va a poner bueno. Prepárese porque Dios hoy va a romper algo. Ya se está rompiendo, dice alguno por ahí. Siento en mi espíritu.
Entonces, el libro de Mateo, capítulo 13. Bendito el Rey, santo es el nombre de Jesús. Vamos a Mateo 13, verso 13, dice lo siguiente. Iglesia querida, aquí está. Toma atención, iglesia. Libro de Mateo, capítulo 13, verso 13 al 15, dice así. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Mira qué tremendo. Está hablando de un pueblo que tiene cegado el entendimiento. Eso se llama ceguera espiritual. Jesús lo dijo que en ese tiempo él le estaba hablando y le dijo: ¿por qué le hablas con parábolas? Le dijo a los discípulos. Simple, porque este pueblo, los que no entienden, están cegados, ven pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, son como la idolatría, son como las estatuas. Parece que le entra el mensaje aquí y le sale por acá. Escucha, mi iglesia, una persona madura, una persona llamada, trabajada, sin ceguera espiritual, puede oír perfectamente la diferencia entre lo bueno y lo malo, y puede oír un mensaje de poder y autoridad. Por eso, iglesia, necesitamos sacar el pecado. El pecado no nos permite ver más allá de lo natural. Y toma atención. Tercero, la inmadurez. La inmadurez inmediatamente en la condición del hombre que no le permite ver o entender los ataques del enemigo. La persona inmadura jamás asocia lo malo que le pasa con los ataques del enemigo. Prefiere creer que el papá le está haciendo mal, que la mamá y que allá el brujo, la bruja y todos los pactos satánicos de los brujos le está haciendo mal, y no sabe que detrás de ellos hay un pecado, no discierne, que no sabe que viene de atrás de una trascendencia espiritual el problema que tiene. Iglesia querida, la inmadurez es la condición del hombre que no le permite ver o entender los ataques del enemigo. No entiende cómo el enemigo: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto si yo no soy tan malo? Yo no soy tan mala, dice la gente. Así dice: yo no he hecho nada malo, yo no he matado, no he violado a nadie, yo no he hecho nada, no le he robado nada a nadie. ¿Por qué me pasa esto? Sí, pero tiene un mal proceder, hay orgullo, soberbia, hay inmadurez. El inmaduro, escúchame bien, nunca percibe los ataques del enemigo. En Hebreos capítulo 5, escúchame bien, verso 13. Hebreos 5, 13 dice que la persona inmadura es inexperta en la palabra de justicia porque es niño. Así dice Hebreos capítulo 5, verso 13. Dice que la persona inmadura, la persona inexperta, dice, escúcheme bien, no percibe, no entiende las escrituras ni los principios. Pero el verso 14 dice: pero el hombre natural, el hombre espiritual, el hombre maduro, dice, ¿qué hace? Dice el hombre maduro. Pero la madurez es para los que han alcanzado, ¿qué? Ya un desarrollo. ¿Está aquí o no? Entonces Hebreos 5:14 dice prácticamente que los maduros pueden entender y discernir entre lo bueno y lo malo. El alimento sólido, así lo dice, es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Vuelvo a repetir, el alimento sólido no es para niños, es para maduros. Dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado una altura, madurez, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Querida iglesia, esto es clave. Si nosotros no entendemos esto, podemos caer en una vía, en un camino que parece correcto y no lo es. Y con esto termino. La ceguera espiritual te lleva a caminar sin rumbo por la vida. Escúcheme bien. La ceguera espiritual te lleva a caminar sin rumbo por la vida y el destino. La ceguera te quitará la visión y que entiendas el propósito. Una persona ciega espiritualmente jamás va a comprender el propósito y destino porque Dios lo ha llamado. Es importante sacar las vendas, sacar la ceguera. Mire, ¿cómo arrancamos la ceguera espiritual? ¿Cómo quiere arrancar? Esta misma tarde se lo damos. Mire, ahí está, anótelo. Sale en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 13 al 17. ¿Está listo? Aquí, ¿cómo sacamos la ceguera espiritual? Vamos con ello y con esto cierro, iglesia. Con esto cierro, vamos todos juntos. 2 de Corintios. Capítulo 3, verso 13 al 17. Y dice así, haciendo el apóstol Pablo mención de estos velos, esta ceguera, dice lo siguiente: ¿cómo podemos sacar
La ceguera espiritual. Y dice, y como Moisés, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Mira, el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué significa embotar? Cerrar, se cerró, se endureció. Es como soldar un fierro con otro y usted no lo abre nunca más. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y mira, la clave de las claves, verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Eso nos está hablando de una verdadera conversión. La verdadera conversión, iglesia, no es decir Jesús, Jesús, Señor, Señor. No, la verdadera conversión tiene que ver con el estilo de vida cristiano que usted tenga, el diario vivir. La verdadera conversión es una transformación real, es decir, lo que usted profesa lo vive, lo que usted habla lo está viviendo. No es superficial, no es de labios solamente. Lo que usted habla está unido con el corazón y la conducta es caminar como Cristo Jesús. Por eso, iglesia, necesitamos convertirnos. Conversión real significa transformación. Viene del término griego metamorfosis, que estás en una forma y terminas como otra. Es decir, la gente te va a desconocer. La gente va a decir, escúchame, yo te conozco, pero algo cambió en ti. No sé, no eres el mismo. Tú sabes que físicamente eres el mismo, pero mental, psicológica, sentimental, emocional, el alma y el espíritu son nuevos. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la Escritura que caminemos conforme a la nueva criatura, a la criatura llamada en Cristo Jesús. Somos renovados por la sangre del Cordero de Dios, por Jesús de Nazaret. Por eso, iglesia, necesitamos la verdadera conversión. Los velos son fortalezas. ¿Qué son esos velos? Fortalezas. Son argumentos, son ideas, cultura, pensamiento, malos hábitos. Esos son los velos. Tienes que ser transformado para que podamos ir más arriba. Por eso, ¿cuáles son? Estos velos muchas veces vienen por las emociones corrompidas, la tristeza, la soledad, la amargura, la depresión. Este es el tiempo de ser transformado. Querida iglesia, levanta tu mano al cielo y en esta hora vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, a todos aquellos que están en línea, a todos aquellos que están viendo este programa, aquellos que están siendo parte de esta batalla espiritual, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo declaramos que todo velo es roto, es roto, es roto. En el nombre de Jesucristo se rompe todo velo mágico, toda ceguera espiritual, toda falta de entendimiento, toda inmadurez comienza a salir, empieza a venir una altura mayor. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, viene liberación. Se corta la enfermedad, se corta la brujería, se corta toda maldición, se corta toda apostasía, se corta toda cosa contraria que impide que avances en Cristo Jesús. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de los Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, para la gloria del nombre de Jesús de Nazaret. Y el que lo cree dice amén. Bendito el Señor. Parece que esta mañana fue poderosa. Esta mañana estamos para rompimiento, iglesia. Queremos agradecerte. Espero que este tema, sabemos que todos los temas que hemos predicado en línea son mucho más amplios, pero podemos darte una cápsula, te podemos dar un granito de arena para aportar a todo lo que es la vida espiritual que usted tiene, para que haga mención. No tengas temores, iglesia. Este es el tiempo de derribar el evangelio mentiroso y declarar que tu estilo de vida es muy diferente. Hay gente que defiende el evangelio con términos hebreos, griegos, latín y con conocimiento. Escúchame, pero no tienen estilo de vida. Mejor calla y con el estilo de vida realmente cambie, sea transformado. Tu ejemplo, el fruto va a hablar más fuerte que cualquier cosa. Por eso el arrepentimiento no son lágrimas, no son sentimientos. El verdadero arrepentimiento significa cambio, es decir, cambia constantemente tu forma de ser. Por eso por ahí le llaman reforma, cambio. Así que, iglesia querida, esperamos ser de gran bendición para usted.